Un estudio de Adimark reveló que un 59% de los jóvenes chilenos de 18 a 24 años consume alcohol ocasionalmente. De hecho, la última encuesta nacional de consumo de alimentos en tanto arrojó que en promedio consumen 1 litro de bebida alcohólica a la semana, litro y medio aproximadamente. Ahora, hay varios temas que conversar en torno a esto y es por eso que nos encontramos acá en CNN Chile con Nicolás Preus, director nacional del INJUF. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿todos estos datos los piden por sorpresa a ustedes o no? La verdad es que no. Tiempo atrás ya empezamos a ver una alza respecto al consumo de alcohol en los jóvenes. Si bien nuestros indicadores dan cuenta que efectivamente ese aproximadamente el litro mensual que consumen los jóvenes suele ser finalmente en escenarios de fines de semana o actividades de celebración, es un indicador bastante preocupante. La verdad es que nuestros indicadores dan cuenta de un consumo aproximado promedio de los jóvenes chilenos entre 15 a 29 años de 4,5 vasos por, digamos, carrete o actividad nocturna. ¿Dónde tenemos el problema? En donde el consumo problemático se genera finalmente por situaciones en las cuales están los jóvenes expuestos a mucho estrés y terminan, ¿cierto?, estas situaciones de estrés como la prueba de selección universitaria o los certámenes y vienen los llamados reventones. Ahí es donde finalmente vemos situaciones bastante problemáticas, sobre todo con situaciones de sexuales en los cuales los jóvenes comen mucho riesgo, manejo en estado de ebriedad y otro tipo de situaciones. Obviamente para nosotros es una situación preocupante. Ahora bien, también es importante decir que los jóvenes ven hoy día el alcohol como una de las drogas más dañinas, junto con digamos, la pasta base o la cocaína. El tabaco también está dentro de esos indicadores. Por lo tanto, tenemos una dicotomía, que los jóvenes ven el alcohol extremadamente dañino, pero independientemente de eso, su consumo suele ser alto en situaciones de estrés. Claro, lo que pasa es que si uno analiza las cifras por separado es completamente distinto si uno las junta y tiene una visión un poco más amplia. Aquí voy, que por ejemplo también hablaban de que cerca del 60-70% se sentía feliz o muy feliz, pero por otro lado consumen alcohol, pero también dicen que hay que despenalizar las drogas independiente de las posiciones quizás que puede uno desglosar en las estadísticas. Pero ustedes mirando este mapa en general, ¿cuál es la situación real de los jóvenes hoy en día? ¿Para qué decir con el tema laboral? Sí, yo creo que estamos en una situación en donde hay un cambio de paradigma. Lo que los jóvenes nos están diciendo hoy día es que ellos sienten que la libertad de tomar decisiones hoy día es cada vez más importante para ellos. Uno de nuestros últimos sondeos da cuenta que 8 de cada 10 jóvenes plantean que el consumo de drogas recreacionales debe ser una opción personal en la cual nadie más tenga nada que decir. Por lo tanto, evidentemente estamos en una situación en la cual los jóvenes entienden, ¿cierto?, lo dañino que es el consumo de las drogas, pero sin embargo quieren tomar ese tipo de decisiones de manera personal. Ahora, hay que hacer un reparo respecto a la marihuana. Uno de nuestros últimos indicadores en torno a las drogas ha dado cuenta de que la marihuana es vista por los jóvenes como una de las drogas menos dañinas, incluso menos dañina que el alcohol y el tabaco, que es algo que a nosotros nos ha sorprendido. Incluso el 32% de los jóvenes que fueron encuestados en esta encuesta que hicimos en conjunto con Sociología de la Universidad Católica, da cuenta que la marihuana para ellos es poco dañina. Por lo tanto, estamos en un cambio de paradigma, en donde los jóvenes nos dicen el 63% que ellos despenalizarían el consumo. No así la legalización. En esa misma encuesta los jóvenes dijeron en un 66% aproximadamente que el país no está preparado para legalizar la marihuana, pero sí que hay que despenalizarla. Por lo tanto, lo que los jóvenes están diciendo no es, oiga, aquí hay una realidad, el consumo de marihuana efectivamente se da, por lo tanto tenemos que cambiar la perspectiva para que ese consumo, ¿cierto?, se haga de una manera más libre, ¿cierto? Y ahí nos plantean en el fondo que la mejor medida es el autocultivo. En resumen, ¿qué es lo que quiero decir? Estamos en una sociedad hoy día donde los jóvenes se sienten cada vez más libres para tomar decisiones, entienden lo dañino de las drogas, pero de igual manera quieren tomar esas decisiones de manera personal. Pero ya se siente, o sea, necesitan esa libertad, pero la sociedad chilena se la está dando para poder tomar las decisiones. La verdad es que yo creo que hay una dicotomía bien grande referente a lo que pasa en la realidad versus el marco normativo actual. El programa de gobierno contempla justamente una revisión a la situación de la marihuana en específico. Yo creo que las alzas en los impuestos específicos, tanto al tabaco como al alcohol, han ayudado a disminuir el consumo. Sin embargo, cuando uno se va al detalle del consumo, lo que se da cuenta efectivamente es que los segmentos socioeconómicos medios y medios altos tienen un consumo mayor de alcohol que los segmentos socioeconómicos bajos. Si esto lo separamos incluso por género, nos damos cuenta que las mujeres consumen casi un 15% menos de alcohol que los hombres. Por lo tanto, estamos viviendo una etapa en la cual existen políticas públicas que se han aplicado para disminuir las etapas de consumo, pero obviamente los jóvenes mantienen este consumo. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta a esta situación? Probablemente los países desarrollados obviamente lo han superado, ¿cierto?, con un índice de educación superior. Cuando nosotros establecemos el consumo de educación problemático
versus el nivel educacional de los jóvenes, lo que nos damos cuenta es que mientras el joven tiene un nivel educacional más alto, la posibilidad de tener un consumo problemático es menor. Por lo tanto, tal vez una respuesta es mejorar los niveles educacionales, ¿cierto?, en todo el aspecto de la sociedad chilena. Es altamente discriminatorio, entonces. Exactamente. O sea, con esto estamos diciendo que el consumo de alcohol está asociado primero que nada al poder adquisitivo, pero el consumo problemático está asociado al nivel educacional del joven. Por lo tanto, tenemos acá que tomar una decisión como sociedad. Si nos estamos dando cuenta que nuestros jóvenes chilenos consumen problemáticamente en función del menor nivel educacional que tienen, tenemos que tomar una decisión para que tengan un nivel educacional mayor que les permita no correr estos riesgos. Por ejemplo, hay un indicador que es sumamente importante que tiene que ver con la sexualidad. Solo 2% de los jóvenes chilenos conoce los factores de riesgo y de no riesgo a la hora de tener una... 2%. Solo el 2% de los jóvenes. O sea, 2 de cada 100 jóvenes entiende cuáles son las condiciones de riesgo y de no riesgo a la hora de tener, ¿cierto?, una relación sexual. El 2% de nuestros jóvenes. O sea, estamos hablando de que hay un 98% de jóvenes que no conoce cuáles son todas las condiciones de riesgo y no riesgo a la hora de mantener una relación sexual. Si nosotros le sumamos a eso que 1 de cada 4 jóvenes, mujeres menores de 14 años ya inició sus relaciones sexuales, ¿cierto?, estamos en un escenario obviamente malo. Pero eso a nivel internacional, comparativamente, para tener un paralelo, estamos bien mal, porque o sea, uno habla de la cifra y uno habla del tiro de esto que es un desastre. Pero a nivel internacional, ¿es una cifra que se maneja o estamos lejos todavía de eso? A nivel internacional estamos mucho mejor que varios países de Latinoamérica. Con pero ese 2%, por ejemplo. Tomando esa cifra. Sí, con ese 2% hay países de Latinoamérica que tienen 0%, ¿ya? Obviamente son países que no tienen los indicadores de desarrollo que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros obviamente hemos tenido en los últimos 4 años, y esto no, más allá de una crítica, nos hemos hecho responsables de ciertas políticas. En Chile existe una ley, ¿cierto?, que habla de el SIDA, la ley del SIDA. En los últimos 4 años no se ha hecho ninguna campaña de prevención del SIDA, sino que lo que se hizo fue llamar a los jóvenes a que se tomaran la muestra para ver si efectivamente estaban o no contagiados, ¿cierto?, o infectados con la enfermedad. Pero no se ha hecho prevención. Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos educación, cuando no tenemos prevención, es muy difícil que los jóvenes sepan, ¿cierto?, distinguir cuáles son los condicionantes de riesgo. Los riesgos ahí de aumento de SIDA en los jóvenes altísimos, uno sacando simples conclusiones nomás. Imagina tú que 1 de cada 6 jóvenes homosexuales en Chile contrajo el VIH-Sida en los últimos 4 años. O sea, estamos hablando de una infección que obviamente, si no es controlada hoy día, si no es tratada como una materia de salud pública institucional de todo el gobierno, ¿cierto?, en general y de la sociedad, se nos puede llegar a escapar de las manos. ¿Y eso ustedes se lo han dado a conocer al Ministerio de Salud? ¿Eso lo tienen como antecedente? Sí, estamos trabajando este año, ¿cierto?, si es que alcanzamos, o si no va a ser a comienzo del próximo año, se está trabajando con las organizaciones de diversidad sexual, con el Ministerio de Salud, con varias organizaciones más, en la primera campaña de prevención del VIH, luego de 4 años. Por lo tanto, estamos dando cuenta de una necesidad que existía y que lo establece la ley. Ahora, ¿esas estadísticas son discriminatorias también por segmento socioeconómico o no? La verdad es que el contagio de VIH-Sida suele ser bastante heterogéneo en los sectores, digamos, socioeconómicos. Ahora, ¿dónde tenemos una problemática? Tenemos una problemática en las situaciones en las cuales tenemos una política muy limitada en el acceso a medios de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como Instituto Nacional de la Juventud el año 2009 firmamos un convenio con el Ministerio de Salud que nos entregó 4 millones de preservativos para nuestras campañas, ¿cierto?, con los jóvenes. Lamentablemente, en los últimos 4 años hay una situación, digamos, que es ejemplo de esto. En la región de Los Ríos se entregaron 327 preservativos solamente en 4 años. Por lo tanto, obviamente dimos un paso atrás desde mi punto de vista en lo que tiene que ser la información para que los jóvenes puedan tener relaciones sexuales de manera saludable y segura. Pero es que más allá, independiente de la entrega de preservativos, aquí estamos hablando entonces a nivel de contenidos educacionales, de la sexualidad nula, para que un 2% sepa, o la cifra que usted está entregando quiere decir que acá no solamente pasa por un tema del Ministerio de Salud, sino que también por un Ministerio de Educación. ¿Está contemplado, insisto, por parte de ustedes poner estos temas muchísimo más fuerte a nivel ministerial, a nivel de programas de estudio, por ejemplo, en los colegios, de programas de ayuda en los servicios de salud? Pronto. Justamente es lo que hemos estado haciendo, digamos, en los últimos meses. Hay que aclarar una situación. Cuando nosotros hablamos de que el 2% de los jóvenes conoce solamente cuáles son las condiciones de riesgo y de no riesgo, estamos hablando que hay un porcentaje alto que conoce cuáles son las condiciones de riesgo.
¿Ya? Cuando tú le preguntas a un joven por qué utilizó un preservativo en su última relación sexual, más del 60% indica que lo hizo para obviamente no tener un embarazo no planificado, versus un 30% que lo hizo para no contraer una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, el indicador que estamos dando cuenta es un indicador que, si bien suena duro, no es extremadamente preocupante. Porque si uno lo cruza de 1 de cada 6 que ha contraído el VIH, ahí es donde uno empieza a cruzar línea y empieza a preocupar. Obviamente son indicadores que, si bien son preocupantes, obviamente nos dan cuenta de una situación en la cual tengamos, digamos, un catástrofe de salud o estemos en una situación extremadamente problemática. Pero sí, desde nuestro punto de vista y como Instituto Nacional de la Juventud, estos son indicadores que nos empiezan, digamos, a hacer ciertas alarmas. Es como básicamente que se ha prendido una luz amarilla de un semáforo y tenemos que tomar indicaciones y hacer, digamos, cosas a la brevedad. Nosotros vamos a trabajar ahora durante todo el verano, en la época estival, en donde los embarazos no planificados aumentan, que son enero y febrero, producto de las vacaciones y varias situaciones más. Vamos a trabajar directamente en las playas, vamos a trabajar también con la campaña Elige Vivir Sano, varias situaciones para que los jóvenes tengan una salud integrada. El problema de la sexualidad, la infección y los embarazos no planificados tiene que ser visto desde una política institucional. No podemos solamente repartir preservativos en una playa o en una fiesta y pensar que con eso vamos a bajar los indicadores. Esto tiene que ver con la conducta de los jóvenes cuando están con estado de alcohol, ¿cierto? Cuando tienen relaciones, digamos, inseguras, cuando las niñas menores de 14 años quedan embarazadas. O sea, es una política que obviamente tiene que ser institucional y planificada, digamos, en su contexto. Nicolás Preus, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias.